Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Bañi, esto es Cámara Hermano. Vamos a hablar del capítulo 3 de X-Men 97, en donde nos enteramos quién es esa segunda Jean Grey, conocimos a Siniestro y un montón de detalles que quizás no viste, así que vamos a repasar todo el capítulo, contándote referencias, detalles, easter eggs y muchas cosas más. Muchas gracias por dejar ese like, me ayudas a llegar a más personas en YouTube, y muchas gracias por haber visto tanto el video de los primeros 2 episodios en esta cobertura. Vamos a estar haciendo esto todas las semanas, así que no te olvides de la suscripción, y ahora sí, empezamos. El capítulo se llama Fuego Hecho Carne, que es parte del discurso del Fénix cuando se presenta ya en el cuerpo de Jean Grey en la serie original. Yo soy fuego hecho carne, poder encantado. Yo soy la siniestra Fénix. Antes del comienzo del episodio tenemos el ya clásico previamente en la serie con la voz de Jean Grey. En el show original la voz esta siempre fue la de Scott, pero en esta nueva serie parece haberse cambiado y es el personaje protagonista de cada episodio el que va a decir esta famosa frase. En el capítulo 2 había sido Magneto en un episodio que se centró en él y ahora es la de Jean, así que vamos a ver si continúa esta tendencia. Por otro lado, algo que me encanta es que en la apertura siempre haya algunos cambios y esta vez vemos la primera pelea de los X-Men contra Magneto, regresa Jean en forma de Fénix y se hace el cambio de júbilo por Roberto en esta secuencia del alambrado. Después tenemos a Lilandra, la emperatriz de los Shi'ar, que es esta raza que se llevó a Xavier para curarlo, junto al profesor haciendo explotar lo que parece ser su propia nave, Jean sacrificándose para salvar a Scott y los demás de la Fuerza Fénix en un arco que vimos durante toda la tercera temporada, y mi plano favorito de la apertura y uno de los más lindos hasta ahora es este de Rogue besando a Gambito con su mano de por medio para no lastimarlo, en lo que puede ser el juego de básquet que vimos en el primer capítulo o también ser ese que se juega en la serie original. Y así es como empieza el capítulo, que nos va a responder por qué es que había 2 Jean Grey al final del episodio anterior. Resulta que una es un clon de Jean hecho por el villano llamado Siniestro, a quien conocimos en la segunda temporada del show y hasta incluso tuvo un capítulo dedicado a su origen durante la quinta temporada. Él en realidad se llama Nathaniel Essex, es un científico que vivió en el siglo XIX y se obsesionó con los genes mutantes para poder salvar a su esposa, pero con el tiempo perdió la cabeza y empezó a buscar en realidad lo que es el ser perfecto. Hizo muchos experimentos con su cuerpo, por eso es que su apariencia cambia, y además pasó muchos años secuestrando mutantes o engañándolos para darles refugio solo para estudiarlos y torturarlos en pos de ese objetivo. De hecho, en los cómics, Scott se crió en un orfanato que en realidad era propiedad de Siniestro. En la segunda temporada descubrimos que el villano está detrás de Jean y Scott por la perfección de sus genes y por eso quería que ambos tuvieran un hijo. En este capítulo vemos ese plan desarrollarse mientras la aventura adapta de una manera muy efectiva el arco Inferno de los cómics de los X-Men. Así es como Jean, o mejor dicho su clon, que al final del capítulo elige como nombre Madelyne Pryor, decide meterse en la mente de la nueva Jean para saber qué es lo que recuerda. En esas fotos que van pasando se ve a ella misma sin cara, que es algo que sucede en los cómics durante el arco de Madelyne, y las imágenes se detienen después del casamiento de Jean y Scott, que en el show sucede durante la cuarta temporada en un arco de 4 capítulos. En ese arco Jean es capturada y podría llegar a ser indicio que es en ese momento cuando se generó el cambio de una Jean por otra. Pero más allá de eso, creo que es una gran decisión dejar ese momento ambiguo y que sea algo con la que ambas Jean tienen que vivir. Dentro de los fragmentos encontramos a Jean con su traje de Marvel Girl, la pelea de los X-Men con Phoenix, y este es el momento en que Jean ve por primera vez a Scott sin lentes y se besan, una escena que vimos en el capítulo 5 de la primera temporada. Al escaparse, Jean pasa por Crazy Eddie, el mismo local que vimos en el primer capítulo, y cuando Madelyne sale de la mente de Jean, vemos a casi todos en sus trajes de X-Men menos a Logan, Jean y Scott, con Logan usando su camiseta negra típica de la serie. Morph propone llamar a esta mujer misteriosa Jean Doe, que es un guiño a cómo llama la policía de Estados Unidos a las personas no identificadas, Joe y Jane Doe, así como acá en Argentina, por ejemplo, la jerga es Natalia Natalia. Él pregunta si están a favor convirtiéndose en la mutante Spiral y lo hace porque ella tiene más manos para votar a favor. Bestia entonces tira la bomba de que esta Jean es un clon y ella no lo toma para nada bien. Toda su experiencia se pone en duda y ni siquiera su compañero le cree. Esto es algo que en los cómics se explora, pero de una manera bastante más atropellada. Es que el guionista de todo esto, Chris Claremont, en realidad había creado a Madelyne para darle a Scott un final feliz después de la saga de Fénix, que tiene a Jean Grey muerta de verdad. La idea original era que no volviera Jean Grey a los cómics. Pero bueno, Marvel, siendo Marvel, le pidió a Claremont que se las ingenie de alguna manera para traer a Jean Grey de vuelta y que haga algo con Madelyne, entonces salió esta historia de Inferno. Scott le pregunta
pregunta a Bishop sobre el futuro y la existencia de este clon, a lo que el viajero explica que cada cambio en el presente repercute directamente en el futuro, y eso es algo que ya vimos con las apariciones de Cable en la serie original. Y esto está ahí porque probablemente tengamos repercusiones en este sentido después de lo que vimos que sucede al final de este episodio. Mientras hablan de esto, Bestia introduce al villano del capítulo de la manera menos elegante y por lo tanto más efectiva posible. Ya sé quién clonó a Jin. Un hombre tan oscuro y retorcido que uno solo puede describirlo como alguien siniestro. Se devela que Siniestro está dominando a Meredith y en este momento decide activarla por medio de este diamante en su cabeza, del cual al final del video les voy a hablar más en profundidad porque puede llegar a ser una buena teoría para más adelante. Madeline destruye la habitación y varios cuadros. El primero es el casamiento de Jean Scott, una recreación de la etapa de X-Men número 30. Después tenemos la foto de todo el equipo que de hecho se usó para promocionar la serie y la foto con el profesor quizás en el momento en que Jean deja de ser estudiante. En la caja que se cae se puede ver el disfraz de Marvel Girl, su primer alter ego y el listón de los X-Men de su primer traje con el equipo. Amo que los animadores le hayan dado a Madeline este momento Super Sailor Moon, que es maravilloso y además demuestra que ella tiene algo del Fénix en su interior porque técnicamente Jean no es capaz de crear ropa de la nada y el Fénix sí. El look es muy similar al de los cómics, solo que un poco actualizado y hay que decirlo, el diseño es asesino. En estos años se popularizó mucho un término en Estados Unidos que es serving cunt y acá en Argentina y en Latinoamérica se lo tradujo de una manera bastante literal como servir concha, y la verdad es que creo que el término aplica perfectamente a este caso. Por cierto, la pose del final en la transformación de Madeline está sacada de la portada de X-Men Inferno. Logan, Morph y Gambito salen del cuarto del peligro y se dan cuenta que Magneto y Rogue están entrenando todos los días muchas horas seguidas, y acá pueden pensar que están usando el cuarto para el sin distancia, lo cual sería de una mala educación terrible, o por otro lado puede ser que Magneto le esté enseñando a Rogue cómo logra anular las ondas magnéticas de su cuerpo al robar energía y habilidades de los demás, y así de una vez por todas pueda tocar a otras personas sin lastimarlas. Ustedes deciden. Madeline empieza a expandir sus poderes en la casa y crea el infierno para cada uno de los protagonistas en una manera muy efectiva de adaptar lo que pasa en el cómic de X-Men Inferno. En las páginas, en realidad, todos estos demonios llegan a la Tierra a través de un portal con el mismísimo infierno, en lugar de ser Madeline alterando la percepción de la realidad de todo. Empezamos con Morph, que en primer lugar ve una imagen que lo atrae, que es Logan en la ducha, y me encanta cómo en estos capítulos con 2 o 3 imágenes nada más nos están mostrando cuál es la dinámica entre estos dos, y cuando se revela Siniestro, Morph entra en pánico porque recordemos, él es quien lo revivió solo para torturarlo y lavarle el cerebro durante las primeras temporadas del show. Mientras tanto, Gambito entra en una habitación y ve a Rogue y Magneto entrelazados en una imagen muy similar a las viñetas de Tierra Salvaje en donde ambos están en una relación. En toda esta secuencia nos metemos mucho en territorio estudio Ghibli y vemos a Roberto y Júbilo enfrentándose a un demonio que sale de la televisión como en Poltergeist y se convierte en una criatura parecida a la de la cosa de otro mundo, mientras tenemos una muestra de lo letal que pueden ser las habilidades de Júbilo, con ella rebanando a la mitad al monstruo. Roberto ve a su propia madre indignada porque él sea un mutante y empieza a usar su idioma nativo, que es el portugués. ¡Monstruo! Scott ve como un oso se convierte en el profesor sintiéndose decepcionado de él, mientras que a Bishop se le aparece la imagen de su hermana Shard, a quien vimos en la cuarta temporada de esta serie, volviendo al futuro, y con cómo termina todo en este capítulo no descartaría volver a ver a este personaje. Bestia por su parte pasa por un ascensor donde una cara gigante quiere comerlo, lo cual es una adaptación de un momento de Inferno en donde la pared es quien se come a un ascensor. Así llega la batalla obligada de cada capítulo y me encanta que le hayan dado un momento a Bishop para que brille, y de vuelta se muestran habilidades combinándose que se las bajo la manga de los cómics de X-Men. Jean logra salvarlos de la simulación, pero Madeline aparece para anunciar su verdadero nombre. Ella es la Reina Duende o la Goblin Queen. Ese es un manto que Maddie consigue en el arco Inferno cuando se une a un demonio llamado Nastir, y la verdad que acá más que un easter egg quedó como un nombre bastante descolgado, pero es increíble lo bien que le queda el look. Fíjense que durante toda la secuencia del infierno y ahora ella protegió a Nathan en su burbuja para que nada le pasara. Después de que Madeline los ataque, Morph cuenta quién es Siniestro y su apariencia cambia al look que tenía el personaje cuando fue dominado por el villano en la segunda temporada del show. Se organiza el ataque y Morph los lleva hacia la guarida de Siniestro, donde Madeline los está esperando y no tarda ni un segundo en atacarlos con una actitud arrasadora. Saca de combate a Scott y Morph para defenderse se convierte en Illyana, la hermana de Colossus, más conocida como Magik, miembro de los Nuevos Mutantes y a quien interpretó Anya Taylor-Joy en la película de grupo. Acá vemos que luce el look de New Mutants, pero después la vemos convertida en su versión Dark Child,
que es mucho más salvaje. Más allá de que acá es Morph convertido, Magik ya es la tercera parte de los nuevos mutantes que la serie presenta, después de Sunspot en el primer capítulo y Cannonball en los últimos episodios de la quinta temporada, así que ojo con ese spin-off. El duelo con Magneto es espectacular y deja a Eric muy lastimado habiéndolo cortado de a poco con el vitro de las ventanas. Y acá no hay ningún detalle, pero Madeleine pintándose los labios con su sangre después del golpe de Scott y dándole un beso antes de torturarlo es simplemente cine. Jean se despierta por el dolor de Scott y gracias a la contención de Logan puede controlarse, con lo cual decide activar un gran caudal de su potencial y proyectar su conciencia para pelear contra Madeleine. Y acá hay un detalle absoluto a la hora de incluir el movimiento de ella atándose el pelo antes de hacer todo esto. Piensan que es animación, lleva cuadros adicionales a hacer que el personaje haga eso, con lo cual lleva trabajo adicional, y que hayan tomado la decisión de incluirlo le aporta mucho al momento y también a describirnos al personaje. Jean entonces lleva a Maddie por un paseo por su memoria y llegamos al momento en donde Xavier va a buscarla. Al abrir la puerta vemos a la pequeña Jean cargar un peluche de un cíclope, vemos lo que hicieron ahí, que es el mismo que todavía tiene de adulta y vimos en la serie original. El momento en que despierta sus poderes con la muerte de su mejor amiga es salido cuadro a cuadro de los cómics, y entre los recuerdos enmarcados de ambas tenemos la foto del primer equipo de los X-Men que ya habíamos visto en episodios anteriores, la muerte de Jean que recrea la etapa de X-Men número 136 y la foto del grupo completo que es de Classic X-Men número 1. Esto además de la boda de Scott y Jean y la foto con el profesor que ya habíamos visto en el capítulo. Y es un momento súper potente ese en el que ambas entran en la boca de una representación gigante de Jean dando a luz a Nathan, y ese amor conjunto es el que hace despertar a Maddie, quien junto a Scott va a rescatar a su hijo que está siendo manipulado por Siniestro. El villano se ve superado muy rápido, con lo cual decide huir mientras recita Little Bird, una vieja canción y poema inglés de 1744 según Wikipedia. Nos quedamos con el pequeño Nathan infectado con el llamado Tecnovirus, y antes de ir a eso quiero volver sobre la gema de diamante que controlaba a Madeleine. Porque si bien acá vimos a Siniestro huir, puede volver a aparecer en el futuro de esta temporada o la que sigue, y me encantaría que se fueran por el lado de presentar a los clones de él mismo. Así como Madeleine la controló con esta gema de diamante, los otros clones de Siniestro que creó para protegerse, entre los cuales también está el clon de su propia esposa, llevan en la frente los otros 3 cuadros de la baraja de póker: el corazón, el trébol y las espadas. Esto se profundiza en el arco El Immortal X-Men, que incluso tiene una develación bastante importante sobre un clon extra de Siniestro, y aunque capaz que eso ya sea demasiado, con la inclusión de tramas de clones en este capítulo no estaría mal tener esa historia desarrollada en la serie. Y ahora sí, volviendo al Tecnovirus y a Nathan, esto es un guiño a lo que le va a suceder al chico una vez que viaje al futuro con Bishop, pero para quienes no quieran saberlo ahora mismo lo voy a mencionar sobre el final del video. Después de la bella escena de despedida entre Maddie y su hijo, el clon decide irse para volver a nacer y tener una nueva vida controlada solo por ella. Eso deja a Jean y Scott en una habitación desarmada, como su propia relación. Ninguno de los dos está seguro en qué situación está todo entre ambos, ni siquiera qué recuerdos comparten. Antes de que termine el capítulo volvemos a Tormenta, que está en Texas, viviendo su vida sin poderes y luciendo un look adaptado de su icónico conjunto punk de los 80, y se encuentra con nada más y nada menos que con Forge, un mutante con la habilidad de crear maquinaria inédita. A él ya lo conocimos en la cuarta temporada del show, donde parecía que iba a crear el grupo X Factor, y después con el cambio de final, porque la serie fue confirmada para una temporada extra, lo volvemos a encontrar trabajando con Siniestro y Magneto. La presencia de Forge nos deposita hacia el próximo episodio, que se llama Life Death, que es el mismo nombre de un arco de los cómics de X-Men centrado en Tormenta, que es espectacular, así que creo que vamos a verlo en una parte 1 y parte 2 desarrollado en las próximas semanas. Antes de irme tenemos que hablar sobre Nathan en el futuro, por supuesto, para quienes no lo sepan y ahora sí lo quieren saber. Él se va a convertir en Cable, ese personaje que vimos en esta serie también, y entre otras cosas fue interpretado por Josh Brolin en Deadpool 2, y la manera en que él sobrevive a ese tecnovirus en realidad tiene que ver justamente con sus genes. Gracias a los poderes que heredó de su mamá, puede mantener el virus controlado dentro de su cuerpo. Pero gracias por llegar hasta el final del video, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo. Por favor, no se olviden de ese like y suscríbanse si les está gustando esta cobertura. Todavía nos quedan otros 5 episodios para disfrutar de esta primera temporada. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Si os querés, chao.